Bueno, el 6 de mayo, que es decir, mañana, es el día o toca limpiar los coles. Así lo dicen claramente varias organizaciones en nuestra ciudad que van a organizar una convocatoria que tiene una repercusión no solamente a nivel local, sino también nacional e internacional, que consiste en, entre otras cosas, pues en conseguir esos caminos escolares limpios, que vayan todo también en reivindicar calles abiertas para la infancia, entornos escolares seguros, aire limpio, autonomía infantil, y todo eso se va a hacer a través de actos divertidos, participativos, y es una reivindicación en la que están llamados a participar toda la ciudadanía en general, tanto los centros educativos como todas las comunidades, padres y madres. Es una iniciativa en la que participan aquí en nuestra ciudad la Flampa de Jerez, también Marea Verde, Ecologistas en Acción y Jerez en Bici. Para hablarnos de lo que va a producirse mañana viernes, ya nos acompaña Verónica Guerrero, que es la presidenta de la Flampa. Hola. Verónica, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Y nos acompaña también Daniel Fernández, que pertenece a Marea Verde. Hola, Daniel, buenos días. Encantado. Bueno, vamos a hablar de esta iniciativa que estábamos aquí antes comentando, antes de entrar en directo durante la publicidad, que es una convocatoria a nivel europeo que ya se lleva haciendo varios años, pero que aquí en Jerez, digamos, es la primera vez que se hace de una manera organizada, ¿no?, por parte de diferentes colectivos. Sí, es cierto, siempre es verdad que años anteriores hemos tenido pequeñas actuaciones, bueno, pues los coles, el día sin humo, sin coche, entonces, bueno, este es el primer año que quizás lo hayamos hecho más organizado. Posiblemente el año que viene se hará muchísimo mejor, también con más, digamos, más actividades y más de manera más organizada. Y bueno, y lo que pretendemos es lo que has estado comentando, es que mañana la infancia, los niños y las niñas puedan disfrutar de la calle, porque ya no es solo el entorno escolar, es, digamos, lo que es la ciudad. Y si ya los niños tienen una ciudad para ellos, para poder disfrutarla, también la ciudadanía lo tendrá. Esa es un poco la idea. O sea, no solo el entorno escolar, sino también que estén las ciudades adecuadas pues, claro, para la infancia. Porque lo que es bueno para los niños y niñas es bueno para la ciudadanía. ¿Y qué características tienen que tener esas ciudades o esos espacios para que se consideren pues, ciudades en las que tengan esa seguridad o esa participación por parte de los más pequeños de la casa? A nosotros nos gusta decir que las ciudades tienen que ser ciudades con espacios públicos amables. Amables en los que, en este caso, los niños y niñas, que son las personas más de riesgo, se sientan seguros. Eso implicaría pues, establecer unos perímetros de seguridad alrededor de los centros escolares, donde el alumno y alumna pueda acudir sin el miedo al tráfico rodado que parecen los dueños de las ciudades, y puedan acudir en bicicleta o andando a sus centros, ¿vale? Para esto es importante que también la consejería apueste por los centros de barrio, no eliminar unidades, sino que en todos los barrios tengamos centros escolares y plazas escolares suficientes para que los niños y niñas no tengan que desplazarse más lejos. Dotar a todos los centros de toda la localidad, no solo algunos referentes, de todos los medios suficientes para convertir en escuelas de calidad que no hagan que los papás y mamás decidan otros centros más lejanos para sus alumnos y alumnas. Con esta medida conseguimos que los niños y niñas estén en su entorno más cercano y puedan desplazarse ya sea andando o en bicicleta. Cuando hacemos esto estamos defendiendo cosas tan simples o tan importantes como el ecologismo, ¿vale? Todo lo que reduzcamos de emisiones de gas, emisiones de CO2 en el transporte en coche, que es el habitual que realizan las familias, cuando encima estamos en un clima como aquí en Jerez o en Andalucía, donde no estamos en Siberia precisamente, tenemos un clima muy adecuado para ir andando, para ir en bicicleta, y que supone un ahorro también energético para las familias, ahora que hablamos de la subida de los carburantes, el IPC, etcétera, y después ese gesto que también hablamos de tenemos que ser menos dependientes con esto de la ayuda a Ucrania que todos los centros están haciendo y moviendo, o a otros conflictos, ser menos dependientes de países productores de gas natural y este tipo de historia como Marruecos, y apoyar ahí al Sáhara, o a Ucrania, de no depender del petróleo ruso para nuestros combustibles de coche, y facilitar que los alumnos y alumnas puedan ir con seguridad a los centros. Y seguridad vial, ¿no? Porque bueno, entiendo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo cuando si tienes que pasar en hora punta por la puerta de un centro educativo, es primero amarte de paciencia y segundo tienes que estar súper atento porque muchas veces los padres llevamos a los niños en el coche hasta la puerta de la clase y oye, que tampoco es necesario, ¿no?, esos atascos y bueno, y también ese riesgo que tiene cuando te salen
pequeños de un lado para otro que ni los ves también entra eso dentro de lo que son los entornos seguros, ¿no? Alrededor del centro escolar. Exacto, es lo que tú estás diciendo. A veces tenemos los papás y las mamás la mala costumbre de dejar a los niños en la puerta del cole, o sea, en la misma puerta. Sí, le falta la clase, y si está lloviendo, casi que en el patio. Eso, entonces, claro, ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita para tú poder ir, digamos, caminando al cole o en bici? Pues necesitamos las aceras más amplias, más anchas, pasos de peatones, buena iluminación, porque hay veces que sales casi que de noche, y una buena iluminación en los coles. Y luego aparte, pues que haya zonas verdes, ¿no? O sea, aparcamiento, pero también que tengamos zonas verdes. ¿Para qué? Para que si el niño va caminando y la niña van caminando al cole, pues que se puedan ir, digamos, disfrutando un poco de lo que es el camino. Entonces necesitamos una serie de cosas, los carriles bici, es verdad que aquí en Jerez tenemos ya una red de carriles bici, pero bueno, siempre que estén pensados con cabeza y que lleven a algún sitio y que luego siempre conecten bien, ¿no? Sobre todo con los coles y los institutos, porque el alumnado del instituto suele ir mucho también en bici, o sea que, o caminando incluso. ¿Qué es lo que ocurre también? ¿Qué es lo que estábamos comentando antes? El tema de las mochilas y el peso de las mochilas. Sí es verdad que hay muchos niñas que no pueden con esas mochilas. Entonces sus papás y sus mamás los llevan en coche. Es un pequeño cosa a tener en cuenta. Si esa mochila es más ligera, sí se puede ir andando, si no es complicado. Entonces, se pone en el horizonte como ejemplo otras ciudades, otros países europeos, porque al fin y al cabo esto es una iniciativa a nivel global. Tenemos que aprender todavía mucho en España, ¿no? De otros países Por ejemplo, en Suiza, un ejemplo claro, en la mayoría de las localidades, 15 minutos antes del inicio de la escuela y 15 minutos después de la escuela, limitan el tráfico en no un perímetro pequeño, sino un amplio perímetro de las ciudades sin tráfico rodado. Es decir, limitan durante 30 minutos el tráfico para hacer seguro la llegada y la entrada de los alumnos y alumnas a los centros. Y se establecen itinerarios ya sean en bici o andando, con monitores en diferentes esquinas que van haciendo relevos para que los niños y niñas vayan pasando y se vayan agrupando y vayan haciendo el recorrido. Corredores, ¿no? Corredores escolares, corredores seguros para el alumnado. Es un ejemplo que deberíamos seguir porque al final estamos fomentando la salud de nuestros alumnos y alumnas. Y después está el tema de ahora a nivel europeo y la transición energética que tenemos que hacer en las diferentes ciudades. Y creemos que los colegios deberían ser una zona baja en emisiones, que hay que hacer un mapa de zonas bajas de emisiones en cada localidad y creemos que los centros escolares deberían ser una zona de bajas emisiones precisamente por eso, para que exista una calidad del aire suficiente, una seguridad suficiente alrededor de ellos y los alumnos se puedan beneficiar de esa situación. Para ello es necesario que también toda la comunidad educativa esté presente en esos organismos de decisión y de gestión, entiendo a nivel autonómico por las competencias en la educación y también a nivel local por el tema de la propia fisonomía de los centros escolares. Para ello se necesitaría, por ejemplo en Jerez, ¿no? Que crece muy a lo ancho, que se vayan construyendo nuevos centros educativos allá en los núcleos donde va creciendo de por sí urbanísticamente la ciudad, ¿no? Claro, lo he dicho yo al principio, que es necesario que cada barrio tenga su escuela, ¿vale? Su escuela pública. Para que limitemos los desplazamientos y que sea una escuela pública de calidad para que los papás y las mamás los lleven allí. Y esto, esa red de centros, ¿vale? Red de centros que desgraciadamente últimamente se está recortando, precisamente se va en contra, ¿vale? Se están recortando unidades, tiene que ser lo más amplio posible para que sea todo un entorno cercano, para que evitemos los desplazamientos. Hoy en día desplazarse al final es una pérdida de tiempo también para las familias. Hablamos de mucho estrés, de la baja productividad, del estrés, de la salud laboral y todos aquellos que tenemos hijos o hijas y tenemos que un centro un poco más lejano de lo habitual, pasamos episodios todas las mañanas y todos los mediodías sin sentido, con un estrés, que no llegamos, que no encontramos, que se me cruza el niño, que no me llego al matinal, que cierran el matinal, que el comedor tiene un horario que no me cuadra con el trabajo. Es también tema de conciliación. Claro. Escuela cercana, los niños y niñas puedan acudir de manera autónoma y segura, porque cuando es seguro, los papás y las mamás vamos a permitir que sean ellos los que tomen esa responsabilidad de manera autónoma, y eso va a permitir una calidad general, no solo para el alumnado, el profesorado, sino para todo el mundo. Y dotar de instalaciones, es decir, los centros tienen que tener un espacio
para que sus bicicletas, sus patinetes eléctricos estén vigilados, estén bien aparcados. No podemos llegar en bicicleta y que ahora el centro escolar nos diga, ¿y qué hago con 132 bicicletas? ¿Dónde las meto? No tengo sitio donde meterlas. ¿Qué me quedo? ¿Sin patio para el recreo? ¿Me quedo sin salón de actos? Tengo que adecuar las instalaciones también de los centros escolares a las nuevas realidades. ¿Cómo se va a reivindicar todo esto? ¿Cómo se va a hacer esta revuelta escolar? ¿Cómo así se llama? Este año desde los coles se están organizando pues para que mañana eso vaya el alumnado, pues vaya en bici, caminando, o sea, intentar que, además mañana, como digo, hace un buen día, se puede disfrutar de la calle, buen tiempo, buena temperatura y apetece, entonces que vayan caminando o en bici o sus patines o como cada uno, o el transporte urbano, que también es cierto que bueno, que están las tarjetas para que escolar. Cueste más barato, escolar. Y bueno, y es una forma que también para el que viva un poco más lejos y tenga que coger, pues que coja el transporte urbano y no coja mañana el coche. Ese es el principal acto, ¿no? Sí, mañana, sí, en cada mañana, cole, ¿no? digamos. Sí, ¿Participan todos los centros educativos? Se le ha pasado la información a través de las flampas y a Sí. través de diferentes, de Marea Verde, a los correos electrónicos de los centros, se ha intentado concienciar a través de las AMPAs, Claro. etcétera, y después hay centros que son más participativos, hay que tener en cuenta que nos encontramos en una fecha también complicada, Sí, estamos ahí en mayo, ferias, actividades, diferentes cosas, graduaciones, excursiones, todo Sí, eso. entiendo que el día lo marca a nivel europeo, Sí, ¿no? sí, Y es que, no se tiene en nos ha cuenta. tocado el viernes de preferia, Nos que ha aquí tocado, tenemos muchas cosas. y hay muchos centros que tienen ese día actividades Sí, organizadas, claro. etcétera. Y la verdad que llegamos a un final de curso saturados de temas y cuesta trabajo movilizar a muchos centros. Pero es verdad que el germen está aquí, que hay centros que este año se sumarán y lo que esperamos es que de manera progresiva, en un periodo corto de tiempo, que este año nos sirvan las fotos, las imágenes para concienciar al resto de centros y que esto se vaya de manera progresiva insertando en todos los centros públicos de Jerez. Hasta que se convierta en algo normal, un momento normalizado, ¿no? A la hora de las entradas y salidas de los colegios en esto que estamos hablando. Sí. También Verónica antes apuntaba al tema del peso de las mochilas, facilitar las nuevas tecnologías a los estudiantes también es importante a la hora de, bueno, pues también crear ese entorno amable, ¿no? Y adecuado para el alumnado. Claro, porque el peso de las mochilas es, bueno, algo que no se entiende porque es que no se pueden con esas mochilas, y más los pequeñines, entonces, bueno, por ejemplo... y los problemas de espalda que luego conlleva Claro, eso, que y no me acuerdo, ¿eh? Claro, es que dices que esto es inhumano, entonces, claro, la idea es que como sucede, por ejemplo, en Londres, ellos tienen su tablet, y van así al cole, no tienen los libros que tienen aquí, entonces es una forma de que también ellos puedan venir andando, es que si no es imposible. Si tienes 2 hijos o lo que sea, al final vas en coche porque te es mucho más cómodo. Pero bueno, sería algo también a tener en cuenta para ir cambiando y pensando en un futuro. En estas reivindicaciones también se pone el acento en una mejora, por ejemplo, de los servicios de aula matinal o de los comedores, actividades también extraescolares en las que se puedan crear comunidad dentro de lo que es cada centro educativo, muy vinculados pues a la cultura y al deporte. ¿También eso entraría dentro de lo que son los objetivos de esta revuelta escolar? Sí es cierto que todo lo que se trabaja en el centro, todo también va un poco, es decir, va con una mira a lo que es un estilo de vida saludable, es decir, si se habla de deporte, hay muchos centros que van, bueno, que hacen sus jornadas deportivas, incluso van a Chapín o salen fuera, cogen la bici, van en bici. Recuerdo antes que había competiciones entre colegios. Sí, también existe, deportivas. bueno, es verdad que hemos pasado el tema de la pandemia, Sí, pues bueno, claro. y es otra cosa que está sucediendo ahora, que ahora de momento hay una explosión de salir a la calle y todo el mundo está organizando un montón de cosas, excursiones, jornadas deportivas, y luego también desde el punto de vista de lo que es una dieta, alimentación saludable, nutrición, se está haciendo también en los centros. Entonces, en realidad todo tiene que ver y todo se conecta, todo va en red. Es decir, hay una persona que va caminando al centro, que tal y que cual, luego también seguramente tenga una nutrición, digamos, en condiciones, y más cosas se van uniendo y al final todo se conecta. Hay que apostar por una educación integral, ¿vale? No solo vamos a la escuela a aprender matemáticas y lengua. Vamos a formarnos como como ciudadanos y ciudadanas responsables y el uso del transporte público, el uso del transporte, ya sea bicicleta, transporte más ecológico,
es una parte fundamental, por hábitos de vida y porque estamos cuidando a nuestro entorno, que al fin y al cabo solo tenemos un mundo y si no lo cuidamos nos vamos a quedar sin él. Sin nada. ¿Ahí juegan con ventaja los centros educativos que están aquí en Jerez, por ejemplo, en la zona rural? La verdad es que sí, porque, a ver, bueno, verá, a ver si me explico, sí, no, porque, por ejemplo, la semana pasada tuvimos el del tema del comedor de Cuartillo. De Cuartillo, sí, que os iba a preguntar ahora por eso. Muchas cosas, su alimentación, es decir, la basan en lo que ellos tienen allí también, es cierto, y decir, vamos a cerrar este comedor y vamos a poner una línea fría, eso ya, vamos, como yo digo, es escandaloso. Entonces, claro, teniendo lo que tienen a su alcance en respecto a lo que es el tema del comedor, luego ya el transporte, eso ya es otro tema. Ese ya es otro tema, claro, completamente porque distinto. hay varias realidades desde la zona de aquí, Jerez, por decir... Jerez urbano, ¿no? Jerez urbano, tenemos esa visión, pero realmente en las zonas rurales es casi más complicado el tema de la bicicleta, del transporte, que aquí. Porque muchos de esos centros rurales no solo recogen al alumnado del núcleo rural, sino de alrededores. Vienen de fincas, por ejemplo, el caso del Lomo Pardo, que lo conozco muy bien. Hay niños y niñas que vienen, bueno, desde el Mojo, o vienen desde la finca del Toro, o vienen desde la entrada de Jerez, ¿cómo se llama? La de... no sé, me sale el nombre, de los Albarizones, y vienen en transporte público, ¿vale? Entonces el desplazamiento hasta allí en bicicleta o andando sería imposible, pero es lo que decía Verónica, si existe un transporte público. Lo que sí tendría que hacer un transporte público, que también se lo pedimos a la consejería muchísimas veces, lógico, no podemos tener un niño de 3 años dando vueltas 45 minutos para hacer un desplazamiento que en coche nos tardaría 10. ¿Por qué? Porque al final el papá y la mamá que puede lo lleva a él para evitarle al niño 30 minutos de coche, tanto de ida como de vuelta, sobre todo los pequeños, ¿vale? Tienen horarios diferentes, descansos, que son muchos horarios diferentes, primaria y secundaria, y en vez de invertir en tener 2 horarios y 2 autobuses que hagan ese trayecto, la consejería apuesta por un solo bus. ¿Y qué significa eso? Pues que el alumnado de primaria y de infantil tiene que tener el mismo horario de secundaria. Salen muy temprano para llegar al centro y después por la tarde les pasa lo mismo. Son jornadas excesivas para niños tan pequeños y niñas tan pequeñas, y además crean un problema en los centros porque son niños cuando llegan allí antes tienen que ser atendidos, no se les da encima aulas matinales. Este año se le ha dado por fin el aula matinal al CEI de la INA, que llevaba años y años pidiéndolo. Y este año se le va a conceder porque se encontraban allí con todos los días 15, 20 niños y niñas que se tenían que hacer cargo del profesorado sin que existiese un aula matinal. No estaba regulado. Se hacían cargo porque al fin y al cabo, por deferencia, no vas a dejar a los niños y niñas fuera. El equipo directivo organizaba, pero no estaban cubiertos oficialmente dentro de un aula matinal. Y este año va a tener ese aula matinal, pero quedan muchos centros, como por ejemplo el Lomo Pardo, que siguen pidiendo lo mismo. ¿Vale? Entonces, la visión del rural, cuando es en el núcleo rural sí, pero hay que pensar que el núcleo rural, además del núcleo rural, tienen dispersos muchísimos cortijos, fincas, que están muy alejados y donde los niños y niñas no tienen esa facilidad para desplazamiento que tienen aquí en Jerez, con carriles bici, transporte público, etcétera. Has comentado antes el tema de Suiza o Suecia, Suiza, que cerraban perimetralmente las entradas y salidas de los horarios de los colegios. ¿Qué más cosas tenemos que aprender de otros países europeos en los que tenemos que vernos reflejados, o hay que instar a las administraciones públicas a que apuesten por unas medidas similares? Las zonas peatonales también son muy importantes, es decir, que están ahí, evidentemente no hay tráfico, porque aquí, por ejemplo, cortan la entrada del cole, pero te cortan la entrada, o sea, y los papás ponemos los coches después de la valla, o sea, que te digo que es un follón. Entonces, bueno, las zonas peatonales, muchas zonas verdes, también es cierto que vas a los sitios, hay unos parques grandísimos, y luego lo que decía, la figura del monitor que los acompaña hasta ese camino, ese corredor. Aquí eso no está, entonces siempre no nos atrevemos a dejar a los niños y las niñas solos, quizás no le tenemos ese miedo, porque también ten en cuenta que muchos coles están en barriadas que son ya, antiguas, digamos, que son coles de hace mucho tiempo, entonces se ha ido creciendo de tal forma que es difícil encontrar aparcamiento, tiene una serie de dificultades. Entonces lo que hacemos es aparcar en segunda fila, tercera fila, y se arman unas que entonces es muy complejo meter los coches en centros que no tienen apenas calles a su alrededor o espacio para poder aparcar, entonces se hace muy difícil, muy complejo. Bueno, pues vamos a animar a todos los padres y madres
y a los ciudadanos que coincidamos en hora punta, en entradas y salidas de colegio, que al menos mañana participemos y formemos parte de esa revuelta escolar, que reivindiquemos esos espacios seguros de participación infantil, escolar, y que a ver si empezamos a lograr pues los mismos objetivos, ¿no?, que tienen otros centros y otras ciudades europeas, bueno, y no solamente Europa, también de otras ciudades de nuestro país. Yo os quiero preguntar qué tal va este casi final de curso escolar y cómo está ahora mismo la situación en el sector educativo de Jerez y cuáles son los retos o las reivindicaciones de cara al nuevo curso. Pues en principio ya tenemos casi el final de curso ahí. Es verdad que han iniciado muchas excursiones que se quedaron. Entonces, bueno, los niños, se está viviendo un clima, a ver, un poco más, digamos, más amable, más positivo, pero sí, después bueno, de donde venimos, por lo menos se está llegando más, se está volviendo un poco a cierta normalidad, ¿vale? Con un poco de susto, de prevención, porque al final somos centros escolares donde hay la normativa a nivel andaluza se ha modificado poco para su gestión y los equipos directivos tienen poco margen, donde hay muchísimos alumnos y alumnas en las aulas. Nos encontramos con centros de 700, 800 alumnos y alumnas, con 80, 70 profesorados, que han estado creo que han sido un ejemplo durante toda la pandemia de organización, de seguridad y de gestión. ¿Y ahora cómo está yendo esa normalidad? ¿Ya sin mascarillas, sin grupos, grupos burbujas? Sigue existiendo grupos burbujas en primaria, porque todavía no se ha terminado la administración no ha terminado de dar el paso, está poquito a poco, progresivamente quitando algunas medidas, por ejemplo ya el uso de las mascarillas, ¿vale? Ya en primaria sigue habiendo niños y niñas que lo siguen llevando, en secundaria ya no ves a ningún niño y ninguna niña. Ya en secundaria no tienen la mascarilla. Con esto ves profesorado que todavía lo lleva, sobre todo profesorado que se ha cuidado muchísimo de no cogerlo y que ahora se encuentra 5 o 6 horas en una clase con 30 adolescentes sin mascarilla y que están asustados, ¿vale? Pero sí se está volviendo a cierta normalidad. Y como cosas de final de curso, pues lo de siempre. Estamos luchando desde la FLAMPA, luchando desde Marea Verde, desde los diferentes sindicatos, por el no recorte de unidades en la educación pública. Sabemos que ha bajado la natalidad, somos conscientes de ello, pero esa bajada de natalidad tiene que ser una oportunidad, no un problema. Para bajar la ratio. Tiene que ser una bajada de ratio, que permita que los centros puedan atender al alumnado de manera correcta, que en las aulas en vez de tener en primaria 25 tengas 20, porque además cada vez queremos más la inclusión, apostamos por ello, más alumnos de necesidades educativas especiales dentro de las aulas, para ello hay que bajar la ratio. Hay una iniciativa legislativa popular, ¿vale?, que presentó UCEA y que después se han adherido todos los sindicatos, FLAMPA, menos CESIF de educación, todos los demás se han adherido, un montón de organizaciones, partidos políticos, para llevar al Parlamento Europeo esa bajada al Parlamento Europeo, al Parlamento andaluz, perdona. Que se hace falta llevarlo a Europa, se llegará hasta donde hay que llevarlo, ¿vale? A nivel andaluz, para que esa bajada de ratio se haga efectiva. Y porque además nos encontramos hoy en día con cosas sin sentido. No bajamos la ratio y tenemos 2 centros cercanos, 100 metros, donde van a trabajar con una ratio de 25, con 3 o 4 alumnos de necesidad educativa especial en aula, y al lado un centro con 8 o 9 alumnos. Entonces, no hay un trasvase equitativo entre los centros. Si ponemos una ratio que pedimos, por ejemplo, para primaria de 20 alumnos, ¿vale?, que sería bajar 5 alumnos, tendríamos la posibilidad de que todos los centros estuviesen bien atendidos, medio llenos, y no tuviésemos el riesgo de perder unidades, porque al final cuando se pierden unidades se pierden puestos de trabajo. Cuando una empresa privada pierde puestos de trabajo, saben todos los medios de comunicación, cierra y pierde 8 puestos de trabajo, 25, 200, Coca-Cola, no sé cuánto. Y sin embargo en educación estamos viendo como un ERE continuo, se van cerrando unidades en la pública y se va quedando más gente en la calle. Entonces tenemos que apostar por el empleo, ¿no? por el reparto equitativo del alumnado, para que el alumnado sea atendido de manera correcta. Además, ahí entra, por ejemplo, ahora que dices lo de alumnos con necesidades especiales, esos PETIs que tanto se ha reivindicado en este curso anterior por chavales, alumnos que lo necesitaban, que no tenían cubiertas precisamente ese servicio, esa atención. Con la bajada de ratio y el reparto de estos monitores o el aumento de los mismos, se puede, y esa bajada de ratio también puede cumplir la ley. El año que viene el curso que viene tendremos las mismas reivindicaciones, porque son cosas que venimos hace, como ya sabes, desde hace mucho tiempo reivindicando,
y no progresa. Entonces, claro, el año que viene volveremos a lo mismo, a pedir lo mismo, bajada de ratio, aumento de petit, bueno, comedores escolares, todo transporte, todo. Aquí no, yo voy a romper una lanza en esa baja de ratio que hablamos siempre al alumno. También tenemos que hablar de baja de ratio, por ejemplo, de orientadores y orientadoras, ¿vale? Resulta que la Unión Europea establece como media que debe haber un orientador o orientadora por cada 250 alumnos. Y estamos rozando el 1 por cada 1.400. Es decir, que bueno, pues cinco veces más. Y es una figura clave en la atención a las necesidades educativas especiales, porque hasta que ellos no hacen su dictamen de escolarización, en el que ponen los recursos especiales que necesitan, tanto humanos como materiales, esos recursos no se pueden pedir desde los centros. Entonces, si tardo 5 o 6 meses en poder tener espacio para hacer ese dictamen, son 5 o 6 meses que estoy quitando el derecho a una educación de calidad a esos alumnos y alumnas. Y estoy sobrecargando a los profesores y profesoras de ese centro que no tienen medios y no pueden adecuarlo. A las familias que las tienen estresadas porque tienen que ellos cubrir esa deficiencia que debería dar la Junta de Andalucía en educación. Además, hablamos de una escuela pública inclusiva. Y la inclusión es muy diversa, no está limitada, hay una diversidad bastante amplia en cuanto a inclusión de alumnos con necesidades especiales, alumnos de otras nacionalidades que llegan, con otros idiomas, con otro nivel educativo, diferentes religiones, diferentes características, ¿no?, que puede tener cada uno de ellos, con lo cual se necesita... Esa diversidad es la que da riqueza, porque es la que lleva a la escuela a la realidad social, de la sociedad, porque no podemos estar en centros que discriminen y que hagamos una burbuja. La sociedad de hoy es súper diversa y tiene nuestros alumnos y alumnas. Yo siempre digo, cuando he tenido alumnos de necesidades educativas especiales en la clase, que algunos papás y algunas mamás al principio veían como un problema, yo decía que era una bendición, porque le iba a permitir a estos niños y niñas que compartían espacio con ellos aprender una cosa que va a ocurrirles en la vida y que después nosotros vamos haciéndonos mayores y nos haremos dependientes y tendremos una discapacidad temporal o tendremos alguna cosa y los niños no ven a niños diferentes, ven a un niño en silla de ruedas, ven a un niño con una discapacidad motórica o ven a un niño con una discapacidad mental, pero no los ven diferentes, ellos no se plantean, la diferencia la vemos los adultos, ¿vale? Y para ellos es una cosa natural y tenemos que hacerlo, lo que necesitamos son los recursos necesarios para ser atendidos. Es como lo del alumnado que viene ahora de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Ha habido un aumento, de alumnado, ellos necesitan un profesor o una profesora de ATAL, intérprete, un ATAL, y por ejemplo hay uno que puede dedicar media hora entre varios centros, o sea, nada. Vale, nada. A ver, nada, que no hagan el trabajo, claro, yo no es por ello, pero me explico. No tienen esa atención cubierta, garantizada en el sentido de calidad. De la calidad bueno, de no mismo. solo de Ucrania, tenemos evidentemente aquí en muchos sitios, pero ahora ha habido un aumento de ese alumnado, alguien los tiene que atender. O sea, sobre el tema del idioma. En el centro siempre hacen todo lo posible porque estén atendidos, pero el idioma es una barrera que, digamos, a ellos ahora mismo les cuesta para... ¿Es la principal? Claro. Bueno, por ejemplo, a nivel nacional se ha abierto ahora una convocatoria extraordinaria, pero para toda España se está hablando de un refuerzo de 80 personas. Imposible. Para toda España. Para toda España de refuerzo educativo, que después harán coordinaciones para el resto de formación, ¿vale? Pero 80 personas en una situación en la que estamos hablando, por ejemplo, de Ucrania, que estamos recibiendo miles y miles de alumnos y alumnas a nivel andaluz. Ya es difícil encontrar centros donde tengamos uno, dos, pero uno o dos, por muchos centros tenemos muchísima población. Y después, aquí en la zona de la provincia de Cádiz, del Magreb, tenemos continuamente mucho alumnado que debe ser atendido. Y siempre decimos una cosa, un niño que no es atendido es un problema. Porque si tú estás en clase, yo mismo voy mañana a una clase en alemán, cuando lleve 10 minutos estoy aburrido. Soy un niño, voy a estar haciendo conductas disruptivas. Y al final dice, no, es que el niño inmigrante está dando la lata. No, es que el niño inmigrante se sienta 5 horas sin entender de lo que se le está hablando. Necesitan una persona que les atienda, que les ayude, que en ese paso amable de los primeros días, de esos primeros 15 días, porque después los niños y las niñas son esponjas y en 15 días hablan castellano mejor que nosotros, ¿vale? Pero necesitan ese pequeño empujón para que se adapten a los centros escolares, a la realidad educativa. Vienen de situaciones además muy conflictivas y necesitamos apostar por ello. Y que la primera línea de atención es el profesor o la profesora, entonces también eso crea cierto estrés
cierta impotencia en muchos casos por querer y no poder, y que eso también repercute no solamente en ese alumno, sino en el resto de la clase y en la propia comunidad educativa. En los centros públicos tenemos las puertas abiertas y para que todo el alumno que llegue se pueda integrar de manera lo más rápida y eficiente, pero necesitamos recursos, es lo que siempre pedimos, recursos. Claro, recursos. Pues eso también entra dentro de los objetivos de la reivindicación de mañana, todo. Es que me gusta mucho lo de la revuelta escolar, esa revuelta escolar necesaria, que hablamos de, bueno, pues de sostenibilidad, de medio ambiente, de seguridad, pero también otros muchos elementos que son necesarios para conseguir esos espacios amables, ¿no? que hablábamos con toda la comunidad educativa y con los alumnos principalmente. Bueno, pues agradeceros a los dos que nos hayáis acompañado. Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues que esta revuelta la vayamos repitiendo cada año o varias veces en el año, y tenéis las puertas abiertas para contarnos Esperemos todo lo que repetirla varias reivindiquéis de veces. aquí al final de curso, y ya para el principio, para el inicio del curso escolar, pues también. Esperemos que se repita hasta que deje de ser noticia, porque sea lo habitual, ¿vale? Sí, que lo consigamos. Queremos ser Estamos europeos seguros en que sí, muchas que poco a cosas, poco y se tenemos conseguirá. que hacerlo en mucho más. Pues Verónica, Daniel, Daniel, te he cambiado de nombre. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado. Precisamente a la vuelta de publicidad vamos a hablar de Ucrania, porque bueno, más de 2 meses del conflicto bélico, de esta invasión por parte de Rusia al pueblo ucraniano. Cada semana en la Plaza del Arenal se concentran diferentes colectivos, artistas, para apoyar al colectivo ucraniano que está aquí en nuestra ciudad, para condenar lo que está sufriendo, para no olvidar la masacre que se está viviendo en este país europeo, y son artistas los que también participan cada semana. Ayer estuvo nada más y nada menos que Javier Ruibal cantando y compartiendo su arte y su talento en pro y en apoyo del pueblo ucraniano. Un equipo de Jerez al Día estuvo allí, así que se lo vamos a mostrar después de publicidad. A la vuelta.